Los elefantes son capaces de percibir el mundo que les rodea no solo a través del oído, sino también a través de las vibraciones del suelo. Estructuras sensibles en sus extremidades registran las oscilaciones de baja frecuencia que se producen con el movimiento de otros animales o durante fenómenos naturales. Estas señales se transmiten a través de los tejidos óseos al oído interno y luego al cerebro, donde se interpretan como información sobre lo que ocurre a una distancia considerable. Este mecanismo amplía las posibilidades de comunicación entre los individuos y aumenta el nivel de seguridad de la manada, permitiendo reaccionar anticipadamente a amenazas potenciales. En el estado de Texas existe un lugar inusual que los turistas llaman informalmente la Ciudad de las Muñecas. En su momento fue un pueblo minero, pero con el tiempo el área se llenó de viejas muñecas colocadas en edificios, cercas y árboles. Con el paso del tiempo, esta característica se convirtió en una atracción local que atrae a los amantes de rutas inusuales. La atmósfera del espacio se percibe como una instalación mística al aire libre, donde los elementos de objetos cotidianos crean un efecto visual expresivo y un poco inquietante. El esqueleto del tiburón no está compuesto de tejido óseo, sino de cartílago resistente y elástico. Esta estructura reduce la masa corporal y aumenta la flexibilidad, lo que proporciona una alta maniobrabilidad en el agua. El armazón cartilaginoso, combinado con una musculatura poderosa, permite al depredador realizar giros bruscos y rápidos movimientos durante la caza. Una ventaja adicional es el crecimiento continuo a lo largo de su vida, gracias al cual algunas especies alcanzan tamaños significativos. La ligereza y elasticidad del armazón interno hacen que los tiburones sean nadadores eficientes y explican su resistencia como grupo a lo largo de millones de años de evolución. El desierto del Sahara es conocido no solo por sus interminables dunas, sino también por un raro fenómeno acústico, las dunas cantantes. Al deslizarse la arena seca por una pendiente pronunciada, se produce un zumbido de baja frecuencia o un sonido prolongado que recuerda a un instrumento musical. Este efecto está relacionado con la homogeneidad del tamaño de los granos y su capacidad para vibrar de manera sincronizada al frotarse. Las oscilaciones del aire se amplifican por la forma de la duna, creando una resonancia sostenida. Para los observadores, esto suena como una melodía natural, lo que ha dado lugar a numerosas leyendas locales sobre las misteriosas voces de las arenas. El idioma inglés se ha convertido en la principal herramienta de comunicación internacional en la actualidad. Lo utilizan más de 1.300 millones de personas en todo el mundo, incluyendo hablantes nativos y aquellos para quienes es un segundo idioma. Se aplica ampliamente en la ciencia, los negocios, la aviación y el entorno digital, lo que ha consolidado su estatus como mediador global entre culturas. Gracias a esto, incluso en regiones remotas del planeta, hay una alta probabilidad de comunicación en inglés, lo que simplifica considerablemente el intercambio de conocimientos e ideas. En el año 2019, el búlgaro Vasily Ivanov demostró un logro inusual al apagar 58 velas con un solo esfuerzo de exhalación. Para lograr este récord, se utilizó un dispositivo que distribuía uniformemente el flujo de aire a lo largo de toda la línea de llamas. Esta construcción permitió utilizar el volumen de los pulmones de manera máxima y eficiente. El resultado fue oficialmente registrado en el Guinness World Records, confirmando que incluso una acción simple, bajo ciertas condiciones, puede convertirse en objeto de reconocimiento mundial. La frase «El rápido zorro marrón salta sobre el perro perezoso» es conocida por contener todas las letras del alfabeto español y sirve como ejemplo de pangrama. Frases similares se utilizan para demostrar fuentes, probar teclados y enseñar mecanografía. Su uso comenzó mucho antes de la era digital. Los calígrafos creaban estos textos para practicar la escritura y verificar la completitud del conjunto de caracteres. Crear un pangrama significativo requiere una cuidadosa selección de palabras, ya que es necesario utilizar todo el alfabeto dentro de una sola frase coherente. Algunas tortugas de agua dulce tienen la capacidad de absorber oxígeno adicional a través de la cloaca. Durante el periodo frío, cuando los cuerpos de agua se cubren de hielo y el acceso al aire es limitado, pueden extraer el oxígeno disuelto en el agua a través de tejidos especializados en la parte posterior del intestino. Este mecanismo, conocido como respiración cloacal, permite reducir significativamente la necesidad de salir a la superficie. Gracias a esta adaptación fisiológica, las tortugas pueden permanecer bajo el agua durante largos periodos y sobrevivir el invierno sin un contacto frecuente con la atmósfera. Los cerdos demuestran un alto nivel de habilidades cognitivas que a menudo se subestiman. Los experimentos muestran que son capaces de resolver problemas lógicos simples, aprender secuencias de acciones y recordar la ubicación de objetos. En algunas pruebas de aprendizaje y orientación espacial, los cerdos han mostrado resultados comparables o incluso más rápidos que los de los perros.
También se han observado elementos de comportamiento social, incluyendo intentos de distraer a un competidor para obtener alimento. Estos datos permiten considerar a los cerdos como uno de los animales domésticos más intelectualmente desarrollados. En Milán se ha llevado a cabo un proyecto arquitectónico llamado Bosco Verticale. El complejo de torres residenciales se distingue por tener miles de árboles y arbustos plantados en sus fachadas y balcones. La vegetación no solo cumple una función decorativa, también contribuye a la purificación del aire, reduce el nivel de ruido y genera sombra adicional, disminuyendo el sobrecalentamiento de los edificios. Este enfoque demuestra la posibilidad de integrar elementos naturales en un entorno urbano denso. El proyecto se ha convertido en un ejemplo de cómo las modernas megaciudades pueden combinar la construcción en altura con soluciones ecológicas. En las mariposas, los órganos del gusto se encuentran en las extremidades, lo que difiere significativamente del esquema de percepción habitual en los seres humanos. Los receptores sensoriales en las patas analizan la composición química de la superficie al entrar en contacto con la planta. De este modo, el insecto determina la idoneidad de la fuente de néctar o elige un lugar adecuado para depositar sus huevos. Este mecanismo permite evaluar instantáneamente el entorno sin necesidad de utilizar el aparato bucal. Evolutivamente, este sistema ha demostrado ser eficaz, ya que proporciona una verificación rápida y precisa de los recursos alimentarios. En el año 2017, en Italia falleció Emma Morano, la última persona confirmada nacida en el siglo XIX. Vivió 117 años y se convirtió en testigo vivo de enormes cambios históricos. A lo largo de su vida, la humanidad transitó desde una época sin aviación ni electrónica de masas hasta una era de tecnologías digitales y redes globales. Morano sobrevivió a guerras mundiales y a cambios de épocas políticas, y su biografía cerró simbólicamente una página entera de la historia mundial. Los dientes de los tiburones son un ejemplo destacado de resistencia biológica. Su estructura está enriquecida con compuestos que contienen flúor, lo que aumenta la resistencia de los tejidos y reduce la probabilidad de destrucción. Además, la fila de dientes de estos depredadores se renueva constantemente. Los elementos perdidos son reemplazados rápidamente por nuevos. A lo largo de su vida, un tiburón puede cambiar sus dientes cientos de veces, manteniendo la eficacia en la captura de presas. Este sistema asegura la durabilidad de las mandíbulas sin necesidad de cuidados externos y juega un papel clave en la supervivencia de la especie. La Universidad de Al-Qarawiyyin se considera la universidad en funcionamiento más antigua del mundo. La institución fue fundada en el siglo IX en la ciudad de Fez por iniciativa de Fátima Al-Fihri, quien destinó fondos heredados para crear un complejo religioso y educativo. Con el tiempo, el centro de aprendizaje se convirtió en un importante instituto científico, donde se estudiaban la teología, el derecho, las matemáticas y las ciencias naturales. El hecho de que una mujer fundara la universidad en esa época subraya la importancia de su contribución y demuestra que las iniciativas educativas pueden perdurar a lo largo de los siglos. En Australia se encuentra el lago Hillier, conocido por el inusual color rosa de sus aguas. Los científicos relacionan este efecto con la actividad de microorganismos y el alto contenido de sales y minerales. Es notable que el color se mantiene estable incluso al tomar agua en un recipiente separado, lo que lo distingue de muchos otros cuerpos de agua naturales. Este fenómeno sigue despertando interés investigativo y al mismo tiempo atrae a los viajeros con su asombrosa paleta de colores. En Bután, una parte significativa de la población se desplaza a pie diariamente, lo que está relacionado con el relieve montañoso y la infraestructura vial limitada. En condiciones de terreno accidentado, las rutas peatonales siguen siendo la forma más práctica de comunicación entre los asentamientos. Este estilo de vida fomenta una conexión sostenible entre el ser humano y la naturaleza circundante y contribuye a una alta actividad física sin entrenamientos organizados específicamente. Los desplazamientos a pie aquí no son una excepción, sino una parte natural de la cultura cotidiana. El rango del oído humano está limitado a frecuencias de aproximadamente 20 a 20.000 hercios. Las vibraciones por debajo de este umbral se denominan infrasonido y las que están por encima, ultrasonido, y no son accesibles para la percepción directa del ser humano. Muchos animales tienen capacidades auditivas más amplias. Los perros captan señales de alta frecuencia, mientras que los delfines utilizan ultrasonido para la ecolocalización. Así, el paisaje acústico del mundo que nos rodea es significativamente más rico que la parte del espectro que puede percibir el ser humano. El ganado bovino realmente puede subir escaleras, sin embargo, bajar es extremadamente difícil para ellos. La razón radica en la anatomía de sus extremidades.
Las articulaciones y la distribución de la masa corporal están adaptadas para moverse hacia adelante sobre superficies planas, pero no para descender de manera controlada por una trayectoria inclinada. Al intentar bajar, el centro de gravedad se desplaza, lo que aumenta el riesgo de pérdida de equilibrio y lesiones. Por esta razón, se evita tener vacas en plataformas elevadas con tramos de escaleras. Este ejemplo demuestra cuán características de la estructura corporal determinan las posibilidades de comportamiento de cada especie. La historia de los medios para obtener fuego contiene un hecho sorprendente. El primer encendedor apareció antes que los fósforos modernos. En 1823, el químico alemán Johann Wolfgang Dobereiner desarrolló un dispositivo que funcionaba con hidrógeno y creaba una llama al entrar en contacto el gas con un catalizador. A pesar de su voluminosidad y del potencial peligro de la construcción, el principio de ignición era similar al de los análogos modernos. Los fósforos en su forma habitual aparecieron unos años después, lo que cambia la percepción común sobre la secuencia de los inventos. Las hormigas se destacan por su impresionante relación entre fuerza y masa corporal. Un individuo es capaz de transportar una carga que supera con creces su propio peso, lo que se explica por la estructura del exoesqueleto y el eficiente funcionamiento de los músculos. Gracias a su pequeño tamaño, la carga se distribuye de manera diferente que en los animales más grandes, lo que les permite soportar esfuerzos relativos significativos. Dentro de la colonia, esta ventaja se convierte en un sistema organizado de transporte de alimentos y materiales de construcción. Esta coordinación colectiva convierte al hormiguero en un ejemplo de alta eficiencia biológica. Los pulpos demuestran formas complejas de comportamiento, incluyendo el uso de objetos del entorno con fines defensivos. Las observaciones han mostrado que algunas especies recogen mitades de cáscaras de coco, las transportan por el fondo marino y, cuando es necesario, las utilizan para construir un refugio improvisado. Para un animal blando, carente de esqueleto y caparazón, esta estrategia aumenta significativamente las posibilidades de supervivencia. El uso de objetos como refugio portátil es considerado por los científicos como una manifestación de habilidades cognitivas avanzadas y la capacidad de planificar acciones en un entorno cambiante. A mediados de los 2000 se descubrió una de las perlas más grandes conocidas en la historia cerca de las costas de Filipinas. Un pescador local levantó accidentalmente del fondo un ejemplar gigante que pesaba más de 30 kilogramos y durante muchos años guardó el hallazgo en su casa sin sospechar su valor potencial. Solo con el tiempo se supo que este raro objeto natural podría valorarse en cientos de millones de dólares. La perla, conocida como perla de puerto, impresiona no solo por su peso y tamaño, comparables a los de una pelota grande, sino también por la singularidad de su origen. En Roma se estableció un récord por la creación de una gigantesca pizza llamada Ottavia. Su diámetro superó los 40 metros y su peso alcanzó más de 23 toneladas. Para su preparación se necesitaron hornos especiales y un equipo de cocineros que trabajaron durante varios días. El proyecto se convirtió en un gran evento gastronómico que unió tecnología, organización y maestría culinaria. Es notable que la pizza fue elaborada sin el uso de gluten, lo que permitió que el plato récord fuera accesible para personas con restricciones dietéticas. La juguete Furby, que apareció a finales de los años 90, generó un gran revuelo público debido a los rumores sobre una posible función de grabación de conversaciones. Algunas instituciones en los Estados Unidos limitaron temporalmente su uso en su territorio, temiendo riesgos potenciales para la privacidad. Más tarde se confirmó que el dispositivo no tenía capacidades de transmisión oculta de información y las preocupaciones se basaban en un malentendido de los principios de funcionamiento de la electrónica. Este episodio se convirtió en un ejemplo de cómo las nuevas tecnologías pueden provocar miedos infundados en la sociedad. La Gran Muralla China es el complejo defensivo más extenso de la historia. La longitud total de la estructura supera los 20.000 kilómetros. Incluso al recorrer distancias significativas a diario, el trayecto de un extremo al otro tomaría muchos meses de movimiento continuo. La muralla atraviesa cordilleras, llanuras y zonas desérticas, reflejando la diversidad de los paisajes de China. La magnitud de este proyecto de ingeniería subraya no solo las tareas militares de épocas antiguas, sino también las colosales capacidades organizativas de una sociedad que logró llevar a cabo una construcción tan extensa. En la antigua Roma, el cuidado de la apariencia a menudo incluía métodos que hoy parecerían extremos. Para dar a su cabello un tono oscuro y profundo, algunas mujeres de la nobleza utilizaban una infusión de sanguijuelas. Estas se colocaban en un recipiente y se dejaban descomponer, después de lo cual la masa resultante se aplicaba al cabello como un tinte. A pesar del olor fuerte y la complejidad del procedimiento, este método se consideraba efectivo y formaba parte del arsenal de técnicas cosméticas de su época.
Este ejemplo muestra que el deseo de belleza a lo largo de todas las épocas ha llevado a las personas a experimentar con los medios más inesperados. El plátano se llama comúnmente árbol, sin embargo, desde el punto de vista botánico, es una gran planta herbácea. Carece de un verdadero tronco leñoso. Lo que parece ser una base sólida está formado por vainas de hojas que se superponen densamente. Esta estructura forma un alto pseudotallo, gracias al cual el plátano alcanza dimensiones impresionantes y a menudo se percibe como un cultivo leñoso. De hecho, estamos ante la hierba más alta del mundo, capaz de crecer hasta la altura de un pequeño edificio. Los frutos, que se han convertido en parte de la dieta diaria de millones de personas, se forman precisamente en este gigantesco brote herbáceo, lo que convierte al plátano en un ejemplo claro de los paradoxos del mundo vegetal. Las figuras de Chladni demuestran que el sonido puede manifestarse de manera visual. Al excitar las vibraciones de una placa metálica, las partículas de arena se mueven y se agrupan a lo largo de las líneas nodales, donde la vibración es mínima. Cada tono forma su propio patrón geométrico, que depende de la frecuencia y la forma de la superficie. Este experimento, conocido desde el siglo XVIII, ilustra de manera clara la naturaleza física de las ondas sonoras y la distribución de energía en un sistema oscilante. La observación de estructuras similares ayuda a comprender la relación entre la acústica y la geometría. Según estimaciones de los investigadores, solo se ha estudiado en detalle una pequeña fracción del océano mundial, aproximadamente entre 1 y 5% de su superficie y profundidades. La mayoría de los territorios submarinos sigue siendo de difícil acceso debido a la presión extrema, las bajas temperaturas y las limitaciones técnicas. En estas zonas podrían existir potencialmente especies de organismos desconocidos y ecosistemas únicos. El desarrollo de dispositivos de aguas profundas está ampliando gradualmente los límites del conocimiento. Sin embargo, el océano sigue siendo una de las áreas menos exploradas del planeta. En Venus se observa un fenómeno óptico atmosférico conocido como gloria. Este ocurre cuando la luz se dispersa en pequeñas gotas de ácido sulfúrico que componen las densas capas de nubes del planeta. Como resultado, se forman anillos concéntricos de colores que recuerdan a un resplandor luminoso. A diferencia del arco iris terrestre, que está relacionado con gotas de agua, la gloria venusiana se debe a una composición química diferente de la atmósfera. Este fenómeno confirma que las leyes físicas de la propagación de la luz son universales y se manifiestan incluso en condiciones extremas de otros planetas. El vidrio se obtiene de la arena, cuyo componente principal es el dióxido de silicio. Al calentarse a una temperatura de alrededor de 1700 grados, la estructura sólida se descompone y el material pasa a un estado viscoso y fundido. Tras un enfriamiento controlado, se forma una sustancia sólida y transparente. La tecnología de producción de vidrio es conocida desde la antigüedad y ya se utilizaba en las civilizaciones del antiguo Egipto para crear joyas y recipientes. La transformación de la arena común en elementos arquitectónicos y artísticos sigue siendo uno de los ejemplos más claros de cómo una materia prima natural simple se convierte en un producto cultural complejo. La cantidad de posibles partidas en ajedrez es astronómicamente grande y supera el número de átomos en el universo observable. Ya en los primeros movimientos surge una enorme variedad de combinaciones que aumenta en progresión geométrica con cada movimiento siguiente. Esta complejidad explica por qué cada partida es única y prácticamente irrepetible. La riqueza teórica de las opciones convierte al ajedrez no solo en una competencia intelectual, sino también en un espacio para la creatividad estratégica, donde cada decisión abre una nueva rama en el desarrollo de los acontecimientos. La Torre de Pisa fue considerada durante mucho tiempo una anomalía arquitectónica debido a la notable inclinación que surgió incluso durante su construcción. A finales del siglo XX, ingenieros llevaron a cabo un conjunto de trabajos para estabilizar la estructura. Removieron parcialmente el suelo bajo el lado elevado y reforzaron la base con soportes adicionales. Estas medidas permitieron reducir el ángulo de inclinación y prevenir un mayor desplazamiento de la construcción. Gracias a la intervención técnica, el monumento fue conservado y, según estimaciones de especialistas, podrá mantenerse estable durante muchas décadas. Los receptores olfativos se han encontrado no solo en la cavidad nasal, sino también en las células de la piel humana. Investigaciones han demostrado que ciertas moléculas aromáticas pueden interactuar con los receptores en los tejidos cutáneos, provocando reacciones bioquímicas. En una serie de experimentos, estas sustancias afectaron los procesos de regeneración, acelerando la cicatrización de heridas. Esto indica que la piel es capaz de percibir señales químicas del entorno a nivel molecular.
Tales descubrimientos amplían la comprensión sobre las capacidades sensoriales del organismo y el papel de los receptores fuera de los órganos sensoriales tradicionales. En una pequeña ciudad llamada Talkeetna, en Alaska, se ofrece a los turistas una inusual representación postal con la participación de un oso adiestrado. El animal no cumple con las funciones de un verdadero cartero, sin embargo, en el marco del espectáculo transporta cestas con correspondencia dentro de la oficina de correos. Este elemento se ha convertido en parte del programa turístico local y atrae a los visitantes que desean enviar una postal con una simbología original. La iniciativa ha transformado un procedimiento postal común en una colorida atracción y una forma de resaltar el carácter único de la ciudad. El ballena azul no solo tiene un tamaño récord, sino también una potencia acústica excepcional. Sus señales de baja frecuencia alcanzan niveles de alrededor de 188 decibelios y se propagan a cientos de kilómetros en el agua. Estos sonidos sirven como medio de comunicación entre los individuos, permitiendo mantener contacto a enormes distancias. En el medio acuático, las bajas frecuencias se propagan de manera especialmente eficaz, lo que convierte a las ballenas en verdaderos gigantes acústicos del océano. Su vocalización representa un sistema complejo de señales, importante para la orientación y la interacción social. En algunos primates, incluyendo a los macacos, la movilidad de la lengua está limitada por características de la estructura muscular. A diferencia de los humanos, no pueden sacar la lengua libremente. Sin embargo, esta especificidad anatómica no les impide alimentarse de manera efectiva e interactuar con su entorno. Los macacos compensan esta limitación con una gran destreza en los dedos y una coordinación precisa de los movimientos, lo que les permite procesar alimentos duros y realizar manipulaciones complejas. Este ejemplo demuestra claramente cómo la evolución distribuye funciones entre diferentes partes del cuerpo, manteniendo la adaptabilidad general de la especie. En el territorio de la actual Eslovenia, los arqueólogos han descubierto una de las ruedas de madera más antiguas conocidas, cuya antigüedad se estima en aproximadamente 5.000 años. El objeto fue fabricado con fresno y ensamblado con cuñas de roble, lo que indica un diseño bien pensado. Para su época, este logro tecnológico tuvo una gran importancia, ya que permitió simplificar significativamente el transporte de cargas pesadas. La aparición de la rueda marcó un hito en el desarrollo del transporte y la artesanía, sentando las bases para futuros inventos ingenieriles. Los relojes digitales ofrecen una mayor precisión en su funcionamiento en comparación con los modelos mecánicos gracias al uso de un generador de cuarzo. Las oscilaciones del cristal de cuarzo ocurren con alta estabilidad y sirven como referencia para medir el tiempo. Los mecanismos mecánicos, basados en un sistema de resortes y engranajes, están sujetos a un desgaste gradual y requieren ajustes regulares. Como resultado, la discrepancia en las lecturas de los dispositivos electrónicos generalmente se mide en segundos por mes, mientras que en los modelos mecánicos puede ser notablemente mayor. Sin embargo, los relojes mecánicos a menudo son percibidos como un símbolo de maestría y estatus. Los tiburones son uno de los vertebrados más antiguos del planeta y han existido durante más de 400 millones de años. Su origen evolutivo precede la aparición de los primeros árboles en aproximadamente 50 millones de años. Estos depredadores marinos han sobrevivido a varias extinciones masivas y cambios climáticos significativos, conservando características adaptativas clave. La estructura de su esqueleto, basada en tejido cartilaginoso, y sus órganos sensoriales altamente desarrollados les han proporcionado resistencia en las cambiantes condiciones del océano, lo que convierte a los tiburones en uno de los ejemplos evolutivos más exitosos. La civilización inca, mucho antes de la llegada de los europeos, construyó puentes colgantes con materiales naturales, utilizando hierbas y lianas como base de construcción. Estas estructuras conectaban áreas de difícil acceso en regiones montañosas y facilitaban la comunicación entre asentamientos a través de ríos caudalosos y desfiladeros. Para mantener la resistencia, las cuerdas se retejían cada año gracias a los esfuerzos de las comunidades locales, convirtiendo este procedimiento técnico en un ritual colectivo. A pesar de la simplicidad de los materiales, estos puentes eran fiables y soportaban cargas significativas, demostrando un alto nivel de pensamiento ingenieril basado en el conocimiento del entorno. En la localidad bávara de Oberstdorf se ha creado un mecanismo de elevación que combina los principios de un ascensor y un funicular. La cabina se desplaza no de manera estrictamente vertical, sino por una trayectoria inclinada en un ángulo de aproximadamente 45 grados, llevando a los pasajeros por la ladera de la montaña. Esta construcción permite superar los desniveles del terreno donde un ascensor convencional no sería aplicable. Durante el ascenso, desde las ventanas panorámicas se pueden disfrutar vistas de paisajes alpinos, lo que hace que el viaje sea no solo funcional, sino también espectacular.
El proyecto demuestra cómo las soluciones ingenieriles se adaptan a una geografía compleja. Las observaciones de las colonias de murciélagos han mostrado que al salir en masa de las cuevas, a menudo siguen una trayectoria hacia la izquierda. Se supone que esta estrategia de comportamiento reduce el riesgo de colisiones en condiciones de alta densidad de individuos y visibilidad limitada. Una dirección unificada de movimiento simplifica la coordinación en el espacio, especialmente al utilizar la ecolocalización. Esta regla de movimiento no oficial aumenta la seguridad de todo el grupo y demuestra cómo el comportamiento colectivo puede formarse en respuesta a las exigencias del entorno. Los tiburones se ven obligados a estar en constante movimiento debido a las características de su estructura. La mayoría de las especies carecen de vejiga natatoria, un órgano que permite a los peces óseos mantenerse a una profundidad determinada sin esfuerzo. Además, para una adecuada saturación de oxígeno en la sangre, el agua debe fluir continuamente sobre las branquias. Por lo tanto, el movimiento se convierte en una necesidad vital. Detenerse puede llevar a una falta de oxígeno. Incluso en reposo, muchos tiburones continúan nadando lentamente, utilizando el océano como un medio de existencia continua. Esta estrategia convierte su vida en un maratón interminable, donde el movimiento es equivalente a la respiración. A principios de los años 2000, en el estado indio de Kerala, se observó un fenómeno atmosférico inusual conocido como lluvia roja. Las precipitaciones teñían las superficies de un tono carmesí, lo que generó una amplia repercusión pública. Investigaciones posteriores mostraron que el color se debía a la presencia en las gotas de partículas microscópicas, supuestamente esporas de algas o impurezas de polvo levantadas en la atmósfera. El fenómeno duró varias semanas y se convirtió en objeto de análisis científico, demostrando cómo los procesos naturales pueden crear efectos percibidos como místicos. En el estado de Minnesota funciona una cámara anecoica de laboratorio con un nivel de ruido extremadamente bajo, alrededor de 9 decibelios. Este espacio está diseñado de tal manera que prácticamente elimina las reflexiones del sonido y las interferencias acústicas externas. Dentro, una persona comienza a escuchar claramente sus propios procesos fisiológicos, incluyendo el latido del corazón y el flujo de la sangre. Estas condiciones se utilizan para mediciones acústicas precisas y pruebas de equipos. Sin embargo, para los visitantes no preparados, un silencio tan profundo puede resultar psicológicamente desconcertante. El organismo de los conejos tiene una importante característica fisiológica: carecen de la capacidad de vomitar. La estructura de su sistema digestivo implica un movimiento unidireccional del contenido del tracto gastrointestinal, lo que está relacionado con la extracción eficiente de nutrientes de los alimentos vegetales. Esta adaptación reduce las pérdidas energéticas, sin embargo, hace que los animales sean vulnerables a la entrada de sustancias tóxicas en su organismo. Por esta razón, el control de la dieta es especialmente importante para los conejos domésticos, ya que carecen de un mecanismo natural de limpieza. Las grandes ballenas juegan un papel notable en el ciclo global del carbono. A lo largo de su vida, acumulan volúmenes significativos de carbono en los tejidos de su cuerpo, y tras su muerte natural, su masa se hunde en el fondo oceánico. De esta manera, el carbono se extrae del ciclo biológico y puede permanecer aislado de la atmósfera durante un largo periodo de tiempo. Según estimaciones de los investigadores, el volumen de carbono almacenado es comparable a las emisiones de decenas de automóviles durante años de uso. Gracias a esto, los gigantes marinos contribuyen indirectamente a la reducción de la concentración de gases de efecto invernadero y se convierten en un elemento importante de la regulación natural del clima. Según estimaciones de los ecologistas, para mediados del siglo XXI, el volumen de residuos plásticos en el océano mundial podría superar la masa total de los peces. Ya en este momento, millones de toneladas de materiales sintéticos se acumulan en los mares, formando extensas concentraciones de basura. El plástico prácticamente no se descompone de manera natural y con el tiempo se desintegra en micropartículas que entran en los organismos de los animales marinos y posteriormente en las cadenas alimenticias. La magnitud de la amenaza subraya la necesidad de revisar los hábitos de consumo y los sistemas de reciclaje para preservar los ecosistemas marinos. La palabra set se considera una de las más polivalentes en el idioma inglés y a menudo se menciona como un récord léxico. En los diccionarios más grandes se le atribuyen más de 400 significados y matices, lo que la convierte en un ejemplo único de flexibilidad semántica. Dependiendo del contexto, puede referirse a una acción, un proceso, un estado o un objeto. Poner la mesa, establecer una señal, marcar una dirección o fijar un resultado. Esta universalidad demuestra la capacidad del idioma inglés para ampliar el significado de una raíz a través de la gramática y expresiones idiomáticas.
Palabras como estas aportan dinamismo al habla, pero al mismo tiempo crean dificultades para quienes aprenden el idioma, ya que la comprensión requiere una atención precisa al contexto. El Amazonas ejerce una influencia notable en el entorno oceánico gracias a su colosal volumen de escorrentía. Los flujos de agua dulce, al desembocar en el Atlántico, forman una extensa zona de salinidad reducida que se extiende a una considerable distancia de la desembocadura. Este fenómeno hidrológico altera la composición química de las aguas costeras, afecta la distribución de los organismos marinos e influye en las corrientes locales. En términos de impacto en el ecosistema marino, el Amazonas no tiene comparaciones entre los ríos más grandes del mundo. El calamar gigante tiene algunos de los ojos más grandes entre todos los seres vivos, con un diámetro que alcanza aproximadamente 25 centímetros, comparable al tamaño de una pelota de baloncesto. Esta característica anatómica está relacionada con las condiciones de vida en las grandes profundidades del océano, donde la luz solar prácticamente no penetra. Sus enormes órganos visuales permiten captar señales de luz apenas perceptibles, incluyendo destellos de bioluminiscencia y el movimiento de posibles depredadores como los cachalotes. En condiciones de oscuridad constante, una alta sensibilidad a la luz se convierte en un factor clave para la supervivencia. En el idioma inglés se utiliza la palabra poética loveliness para referirse a un grupo de mariquitas. Este término colectivo resalta la percepción estética de estos coloridos insectos y se diferencia de los términos más neutrales aplicados a otras especies. Las formas lingüísticas de este tipo reflejan la actitud cultural de la sociedad hacia la naturaleza, consolidando en el idioma una carga emocional. En este caso, la propia estructura de la palabra transmite una asociación con algo agradable y armonioso. En Suecia, se ha implementado un sistema de notificaciones para donantes de sangre que aumenta la transparencia del proceso médico. Después de donar sangre, una persona puede recibir un mensaje informando que su material donado ha sido utilizado para ayudar a un paciente. Este tipo de retroalimentación refuerza la motivación y genera un sentido de pertenencia personal en la salvación de vidas. La práctica ha demostrado que la información incrementa la regularidad de la donación, ya que las personas ven un resultado concreto de su participación. Este ejemplo demuestra cómo las tecnologías digitales pueden fortalecer la cultura de la ayuda mutua. Las hormigas poseen un sistema digestivo complejo que incluye lo que se conoce como estómago social. Un compartimento está destinado a la digestión de los alimentos y a la obtención de energía, mientras que el segundo sirve como un reservorio para almacenar el alimento destinado a otros miembros de la colonia. La transferencia de nutrientes se realiza a través de la trofalaxia, que es el intercambio de alimento líquido entre individuos. Este mecanismo permite que la colonia funcione como un organismo único. La información sobre la fuente de alimento encontrada se difunde al mismo tiempo que el propio alimento. Gracias a esto, las hormigas demuestran un alto nivel de coordinación y eficacia colectiva. Uno de los chistes más antiguos conocidos fue descubierto en una tablilla de arcilla sumeria, datada aproximadamente a principios del segundo milenio antes de nuestra era. El texto contiene una broma cotidiana, basada en un tema que sigue siendo comprensible hoy en día. Este hecho demuestra que el humor ha acompañado a la humanidad a lo largo de los milenios. Junto con leyes, registros económicos y textos mitológicos, las antiguas fuentes escritas han conservado también ejemplos de ingenio cotidiano, mostrando que el deseo de reírse de situaciones simples de la vida es una característica universal de la cultura. El ballena azul es el animal más grande que jamás haya existido en el planeta. Su corazón alcanza el tamaño de un automóvil pequeño y puede pesar cientos de kilogramos. Los grandes vasos se caracterizan por su impresionante diámetro, asegurando la circulación de un enorme volumen de sangre a través de un cuerpo que mide más de varias decenas de metros. Cada ciclo cardíaco mantiene la vitalidad de un organismo de colosal masa y funciona de manera ininterrumpida durante muchos años. La magnitud de este sistema biológico subraya hasta dónde puede llegar la evolución en la formación de formas de vida gigantescas. La burbuja de plástico fue creada originalmente no como material de embalaje. A mediados del siglo pasado, los ingenieros experimentaban con la idea de un revestimiento decorativo para paredes, suponiendo que las celdas de aire darían una textura inusual al interior. Sin embargo, el concepto de diseño no se popularizó. Pronto se observó que el material amortiguaba perfectamente los golpes y protegía los objetos frágiles durante el transporte. Así, un proyecto de interior fallido se convirtió en un medio de embalaje universal que posteriormente adquirió una inesperada popularidad como una forma sencilla de aliviar el estrés. Las pulgas demuestran sorprendentes capacidades físicas que superan con creces sus tamaños. Son capaces de saltar distancias que superan la longitud de su propio cuerpo aproximadamente 350 veces.
Este resultado se logra gracias a una proteína elástica especial, la resilina, que actúa como un resorte natural. El insecto acumula energía mecánica en sus tejidos y luego la libera instantáneamente, convirtiendo su cuerpo en una especie de catapulta. Esta adaptación ayuda a las pulgas a abandonar rápidamente zonas peligrosas y a moverse de manera efectiva entre sus anfitriones. La capacidad de sonrojarse se considera una característica distintiva del ser humano y está directamente relacionada con el funcionamiento del sistema nervioso vegetativo. Bajo la influencia de emociones intensas, como la vergüenza, la ansiedad o la excitación romántica, los vasos sanguíneos de la cara se dilatan, aumentando el flujo de sangre hacia la piel. Como resultado, aparece un enrojecimiento notable en las mejillas. En otros animales, esta reacción no se manifiesta de forma visible, ya que sus características vasculares y cutáneas están organizadas de manera diferente. El rubor se convierte en una especie de señal social que refleja el estado interno y juega un papel en la comunicación interpersonal. El término robot se popularizó gracias a la obra RUR del escritor checo Karel Čapek, publicada en 1920. En la obra, esta palabra se refería a trabajadores artificialmente creados, destinados a realizar trabajos pesados. Proviene del checo robota, que significa trabajo forzado. Con el tiempo, el término perdió su connotación sombría original y comenzó a asociarse con alta tecnología, automatización y progreso científico. Hoy en día, los robots se utilizan en la industria, la medicina y la vida cotidiana, lo que subraya la influencia de la idea literaria en el desarrollo de la cultura técnica. La población del planeta ha superado los 8.000 millones de personas, lo que refleja una dinámica de crecimiento sin precedentes en un periodo histórico relativamente corto. En el último siglo, la población global se ha multiplicado varias veces gracias al desarrollo de la medicina, la agricultura y la tecnología. Si en el pasado la humanidad contaba con solo unos pocos millones, hoy en día una cantidad comparable de habitantes puede vivir en una sola gran metrópoli. Esta escala genera tanto serios desafíos relacionados con los recursos y el medio ambiente, como un enorme potencial para el progreso científico y cultural. El hecho de que los flamencos y algunas otras aves se mantengan en una sola pierna no es una demostración de agilidad, sino un mecanismo fisiológico para conservar el calor. A través de las extremidades se produce una significativa pérdida de calor, especialmente al entrar en contacto con agua o aire fríos. Al recoger una pierna bajo su plumaje, el ave reduce la superficie de intercambio térmico y disminuye el gasto energético. Investigaciones muestran que, gracias a la estructura especial de las articulaciones, el equilibrio se mantiene casi sin tensión muscular, lo que permite a las aves incluso descansar en esta posición. Este es un ejemplo eficaz de cómo la anatomía y el comportamiento trabajan juntos para resolver el problema del ahorro de energía. Las estrellas de mar utilizan un método de alimentación único, relacionado con las características de su anatomía. Son capaces de protruir parte de su estómago a través de la abertura bucal y colocarlo directamente sobre la superficie de su presa, como los moluscos bivalvos. La digestión comienza fuera del cuerpo, después de lo cual la comida parcialmente descompuesta es succionada de nuevo. Este mecanismo les permite alimentarse de organismos que no se pueden tragar enteros. La estrategia de la digestión externa es una adaptación efectiva al hábitat bentónico. El apodo de Chicago, la ciudad del viento, está históricamente relacionado no tanto con el clima, sino con la retórica política del siglo XIX. Los periodistas de esa época caracterizaban irónicamente a los políticos locales como propensos a discursos largos y ruidosos, llenos de patos. La expresión aludía al viento de palabras y no a las condiciones meteorológicas. Aunque la ciudad está efectivamente situada junto al lago Michigan y es susceptible a fuertes corrientes de aire, el significado original del apodo tenía un matiz satírico. Con el tiempo, la ironía se desvaneció y el nombre se consolidó como un símbolo no oficial de la ciudad. La difusión de la tradición del té se relaciona con una antigua leyenda china sobre el gobernante Shen Nong. Según la tradición, durante la ebullición del agua, accidentalmente cayeron hojas de una planta en el recipiente, cambiando el sabor de la bebida. La infusión resultante resultó ser agradable, y con el tiempo, su consumo se convirtió en parte de la cultura cotidiana. Independientemente de la veracidad histórica de la historia, China es considerada la cuna del té, que posteriormente se extendió por Asia, Europa y otras regiones, convirtiéndose en una de las bebidas más consumidas en el mundo. Los flamencos demuestran una capacidad rara en las aves para mantener el equilibrio durante un tiempo prolongado, de pie sobre una pierna. Esta postura no requiere un esfuerzo muscular significativo gracias a las características de la estructura de las articulaciones y los tendones que proporcionan una fijación mecánica de la extremidad.
Los estudios muestran que esta posición puede mantenerse incluso durante el sueño, lo que indica la alta eficiencia de su sistema musculoesquelético. Para estas aves, tal posición del cuerpo es un estado natural y energéticamente económico, y no una manifestación de un equilibrio complicado. El entorno submarino está lleno de sonidos, aunque para el ser humano parece casi silencioso. Muchas especies de peces son capaces de emitir señales acústicas de diversas maneras. Algunas utilizan la fricción de estructuras óseas, otras crean vibraciones en la vejiga natatoria, y algunas hacen clics con sus mandíbulas. Estas señales cumplen funciones importantes, desde la defensa del territorio hasta la atracción de parejas y la coordinación dentro del grupo. Las limitadas capacidades auditivas del ser humano bajo el agua no permiten percibir la mayor parte de estas frecuencias. Sin embargo, para los propios habitantes del océano, la comunicación acústica juega un papel clave. En Suiza, las normas sobre la tenencia de animales domésticos están establecidas a nivel legislativo y tienen en cuenta sus características de comportamiento. Está prohibido tener cobayas solas, ya que son especies sociales y necesitan contacto constante con sus congéneres. El aislamiento puede provocar estrés, disminución de la actividad y deterioro de la salud. Por lo tanto, los propietarios están obligados a proporcionar compañía a sus mascotas, al menos un individuo de la misma especie. Este enfoque refleja el reconocimiento de las necesidades emocionales de los animales y subraya que la responsabilidad hacia ellos va más allá del simple cuidado y alimentación. El himno nacional de Japón, Kimi ga Yo, se considera uno de los más concisos del mundo. Su texto consta de solo 32 caracteres y se interpreta en menos de un minuto. A pesar de su brevedad, el contenido expresa un deseo de longevidad y prosperidad para el país y su pueblo. La obra se remonta a la tradición poética y por su estilo recuerda una forma condensada de la poesía clásica japonesa. A diferencia de muchos himnos que están llenos de narraciones sobre hazañas militares, la versión japonesa se basa en el simbolismo y la imaginería, lo que le otorga una expresividad especial. En la región de Patagonia se encuentra una colina apodada Cantante, debido a un inusual efecto acústico. Con una determinada fuerza del viento, el aire pasa a través de las grietas y cavidades en la roca, creando sonidos melódicos y prolongados. Estos fenómenos se explican por la combinación de la forma de las piedras, su densidad y la configuración de los espacios internos que funcionan como resonadores naturales. Para los observadores, esto se percibe como la música natural del paisaje, lo que atrae a turistas y convierte esta característica geológica en una singular atracción. La atrapamoscas de Venus muestra reacciones comportamentales complejas a pesar de la ausencia de un sistema nervioso. Su trampa está equipada con pelos sensibles que responden al tacto. Para cerrar las valvas se requieren no uno, sino varios estímulos secuenciales, lo que previene activaciones falsas. Además, el proceso posterior de digestión también depende de la cantidad de señales mecánicas. Este sistema indica la existencia de un mecanismo elemental de conteo y de memoria a corto plazo de los estímulos, lo que convierte a la planta en un ejemplo de alta especialización biológica. En la ciudad australiana de Coober Pedy, una parte significativa de la infraestructura se encuentra bajo tierra. Esta decisión está relacionada con el clima extremadamente caluroso de la región, donde las temperaturas estivales hacen que la permanencia en la superficie sea difícil. En las rocas se han habilitado viviendas, tiendas, lugares de culto e incluso una oficina de correos. Los espacios subterráneos mantienen una temperatura relativamente estable y fresca durante todo el año, lo que permite reducir la necesidad de aire acondicionado. Para los turistas, este entorno puede parecer inusual. Sin embargo, para los habitantes locales es una forma racional de adaptarse a las duras condiciones naturales. En Noruega, se llevan a cabo competiciones humorísticas de lanzamiento de salmón congelado, que con el tiempo han adquirido el estatus de atracción turística. Los participantes compiten en la distancia de lanzamiento utilizando el pescado grande como un peculiar equipo deportivo. Inicialmente, esta idea surgió como una diversión local, pero más tarde se convirtió en un elemento de la cultura festiva. Los eventos están acompañados de música, comida callejera y un ambiente festivo, lo que resalta su carácter entretenido. Tales tradiciones reflejan la inclinación nacional hacia la ironía y demuestran cómo iniciativas inusuales se convierten en parte de la identidad cultural. La primera grabación de sonido registrada fue creada mucho antes de la llegada del fonógrafo de Thomas Edison. El inventor francés Édouard Léon Scott de Martinville, en 1860, construyó un dispositivo llamado fonoautógrafo que registraba las vibraciones de las ondas sonoras en forma de líneas gráficas sobre una superficie ennegrecida. El aparato no contemplaba la reproducción inversa,
Solo más de un siglo después, los investigadores pudieron digitalizar estas huellas y restaurar el sonido de la voz grabada, devolviendo así a la vida una de las primeras impresiones acústicas en la historia. La velocidad de los vuelos aéreos depende en gran medida de los vientos en altitud, conocidos como corrientes en chorro. Estos poderosos flujos de aire se forman en las capas superiores de la atmósfera y se mueven principalmente de oeste a este. Si la ruta del avión coincide con la dirección de esta corriente, la masa de aire aumenta la velocidad de crucero de la aeronave y reduce el tiempo de vuelo. Es por eso que los vuelos a través del Atlántico en dirección este, por ejemplo, de Nueva York a Londres, suelen tardar menos tiempo que los de regreso. Los pilotos y controladores de tráfico aéreo tienen en cuenta la ubicación de las corrientes en chorro al planificar las rutas, utilizándolas como autopistas aéreas naturales. En Armenia se estableció un récord al crear una gigantesca tableta de chocolate que pesaba más de 4 toneladas. Su longitud superaba los 5 metros y su ancho se acercaba a los 3 metros. El proceso de producción tomó alrededor de 10 días y requirió grandes cantidades de materia prima de cacao. Después de la presentación oficial, el producto no se conservó como una exhibición, sino que se dividió en partes y se repartió entre los asistentes a la celebración. Este gesto subrayó la conexión simbólica de los dulces con la idea de una celebración conjunta y demostró que incluso un objeto culinario récord puede convertirse en un regalo colectivo. Los hallazgos arqueológicos indican que hace aproximadamente 4.500 años se utilizaban prótesis dentales primitivas en el antiguo Egipto. Los investigadores han encontrado mandíbulas con dientes artificiales fijados con alambre de oro. A pesar de la simplicidad de su ejecución, tales construcciones demuestran un alto nivel de conocimientos médicos para su época. El deseo de restaurar las funciones perdidas del cuerpo refleja la atención general de la civilización egipcia hacia la integridad corporal y la preservación de la apariencia externa. Los emojis se perciben como una parte natural de la cultura digital, aunque aparecieron relativamente recientemente. Fueron desarrollados en Japón a finales de los años 90 para la comunicación móvil. La primera versión incluía 176 símbolos concisos, signos del clima, objetos cotidianos y expresiones simples de emociones. Originalmente se crearon como un complemento conveniente para los mensajes de texto dentro de una sola red. Sin embargo, con el tiempo, los iconos gráficos trascendieron el proyecto local y se convirtieron en un código visual global que permite a las personas de todo el mundo transmitir estados de ánimo y significados sin palabras. Los camellos demuestran una adaptación fisiológica excepcional a condiciones extremadamente áridas. En poco tiempo, son capaces de consumir hasta 130 litros de agua, recuperando rápidamente el equilibrio hídrico del organismo. Su sangre es resistente a la coagulación durante la deshidratación, y los mecanismos de termorregulación minimizan la pérdida de humedad a través de la sudoración. Estas características permiten a los animales soportar largas travesías por el desierto con carga y sin fuentes regulares de agua. Gracias a esta resistencia, los camellos han recibido el nombre figurado de naves del desierto. La puma se distingue por tener una de las áreas de distribución más amplias entre los depredadores terrestres del hemisferio occidental. Su hábitat se extiende desde las regiones del norte de Canadá hasta las zonas del sur de Chile, abarcando cordilleras, bosques, desiertos y semidesiertos. Esta especie muestra una alta plasticidad ecológica, adaptándose a diversas condiciones climáticas. A diferencia de algunos otros grandes felinos, la puma es capaz de existir cerca de asentamientos humanos, manteniendo al mismo tiempo un estilo de vida sigiloso. Esta versatilidad le proporciona resistencia en un entorno cambiante. En las regiones montañosas de India, se utiliza la tecnología de recolección de humedad de la niebla para proporcionar agua a la población. Estructuras de malla especiales capturan las diminutas gotas que se condensan en la superficie del material y luego fluyen hacia los tanques de almacenamiento. Este método no requiere una infraestructura compleja y es especialmente eficaz en áreas con frecuentes nieblas, pero con fuentes limitadas de agua dulce. La solución se basa en procesos naturales de condensación y demuestra cómo la adaptación a las condiciones climáticas puede garantizar un suministro de agua sostenible. Islandia es una de las pocas regiones del mundo donde no hay mosquitos. Las características del clima local, como las bruscas variaciones de temperatura y los prolongados periodos de frío, interrumpen el ciclo de vida de estos insectos, impidiendo que se reproduzcan de manera estable. Las larvas no logran desarrollarse hasta la etapa adulta debido a las condiciones ambientales inestables. Para los viajeros, esto significa la posibilidad de disfrutar del tiempo cerca de cuerpos de agua y en áreas naturales sin la incomodidad habitual relacionada con los insectos, lo que hace que las vacaciones sean especialmente cómodas. El color naranja brillante de las naranjas es el resultado de las condiciones climáticas y no de su color natural original.
Las primeras variedades, cultivadas en regiones del sudeste asiático, mantenían una cáscara verde incluso en la etapa de plena madurez. En un clima tropical cálido, la clorofila en la cáscara no se descompone, por lo que el fruto permanece verde por fuera, mientras que su pulpa es dulce y jugosa por dentro. Solo a temperaturas más frescas, el pigmento se descompone y aparece el característico tono naranja, que hoy se considera un signo estándar de madurez. En el centro de Londres existe un espacio de entretenimiento inusual, creado en un antiguo túnel del metro y estilizado como una playa marina. En su interior hay una zona con arena, palmeras decorativas y una iluminación que imita el cielo al atardecer. Aquí se celebran fiestas, conciertos y eventos temáticos, lo que genera un contraste entre el entorno industrial del metro y la atmósfera de un resort. Sobre el espacio, los trenes continúan su recorrido, sin embargo, dentro se crea una sensación de un mundo aislado. El proyecto se ha convertido en un ejemplo de una reinterpretación creativa de la infraestructura urbana y del uso no convencional de los espacios subterráneos de la metrópoli. El recubrimiento blanco en la superficie del chocolate no siempre indica que el producto esté en mal estado. La mayoría de las veces se trata del llamado bloom graso, que es el resultado de la migración de la manteca de cacao hacia la superficie debido a las fluctuaciones en la temperatura de almacenamiento. Visualmente, el chocolate se vuelve mate y más claro. Sin embargo, su sabor y seguridad generalmente no se ven afectados. Este cambio está relacionado con la recristalización de las grasas y no indica el desarrollo de microorganismos. Los productores a menudo explican la naturaleza de este fenómeno para evitar la percepción errónea del defecto como un signo de no apto para el consumo. El Antiguo Egipto se considera uno de los sistemas estatales más antiguos y estables en la historia de la humanidad. La formación de un reino unificado comenzó hace más de 5.000 años tras la unificación de Egipto Superior y Egipto Inferior, lo que dio inicio a un poder centralizado. Las monumentales pirámides, los complejos templarios y el culto al río Nilo se convirtieron no solo en logros arquitectónicos, sino también en la base de la estructura religiosa y social de la sociedad. En una época en la que muchas regiones aún se encontraban en etapas tempranas de desarrollo, los egipcios ya utilizaban la escritura y creaban complejas obras de ingeniería, dejando un rico legado para las civilizaciones posteriores. En la Antártida, cerca del glaciar Taylor, se encuentra la llamada Cascada de Sangre, un flujo de agua de un intenso tono rojo. El color se explica por el alto contenido de hierro, que al entrar en contacto con el oxígeno se oxida y adquiere un color óxido rojizo. Bajo la capa de hielo se oculta un antiguo lago salado con microorganismos capaces de existir prácticamente sin oxígeno. Este fenómeno natural es valioso no solo como un espectáculo visual inusual, sino también como fuente de datos sobre la vida en condiciones extremas. El agua que consume el ser humano hoy en día participa en el ciclo global que ha existido durante millones de años. Las moléculas pasan de los océanos a la atmósfera, luego regresan a la superficie en forma de precipitaciones y se reintegran en los procesos naturales. De esta manera, las fuentes de agua modernas pueden contener las mismas estructuras moleculares que estaban presentes en el planeta durante la era de los dinosaurios. Este ciclo continuo resalta la interconexión de los sistemas naturales y la unidad del pasado y el presente dentro de la ecosfera planetaria. El grupo de hurones en la tradición inglesa se llama business, que se puede traducir como compañía de negocios. Este nombre está relacionado con su característica actividad y constante ocupación. Los hurones exploran continuamente el espacio, muestran curiosidad por los objetos y a menudo interactúan entre sí de manera enérgica. Su comportamiento parece un caos organizado, donde cada individuo está involucrado en el proceso colectivo de explorar el entorno. El irónico nombre subraya la impresión de un bullicio constante y hace que la observación de estos animales sea especialmente expresiva. El ave de rapiña Goliath es reconocido como la araña más grande del mundo en términos de masa y envergadura de sus extremidades. La longitud de sus patas puede alcanzar aproximadamente 30 centímetros y su peso puede superar los 170 gramos, lo que lo convierte en un verdadero gigante entre los artrópodos. La dieta de esta especie no se limita a los insectos, es capaz de consumir pequeños vertebrados, incluyendo lagartijas y roedores pequeños. Ante una amenaza, la araña emite un sonido característico que se produce por la fricción de sus extremidades. A pesar de su impresionante tamaño, su veneno no representa un peligro mortal para los humanos y su efecto es comparable al de la picadura de una avispa. La Mona Lisa es una obra en la que incluso los más mínimos detalles generan debates científicos. Una de las características del lienzo es la casi total ausencia de cejas visibles en el modelo. Los investigadores proponen diversas teorías, desde la intención artística del autor hasta la pérdida gradual de pigmento durante los procesos de restauración y el envejecimiento de la capa de pintura.
Independientemente de la causa, este rasgo influye en la percepción de la expresión facial. El cerebro humano está acostumbrado a leer emociones a través de referencias familiares, y su ausencia intensifica la sensación de incertidumbre, lo que hace que la famosa sonrisa sea aún más enigmática. El halcón peregrino se considera el representante más rápido del mundo animal en fase de picado. Durante su embestida de caza, la velocidad del ave puede acercarse a 400 km por hora. Alcanzar tales cifras está relacionado con las características de la aerodinámica. El halcón pliega sus alas y adopta una forma aerodinámica, minimizando la resistencia del aire. La aceleración brusca y el cálculo preciso de la trayectoria le permiten impactar eficazmente a su presa en el aire. Esta estrategia convierte al halcón peregrino en un ejemplo de alta adaptación a un estilo de vida depredador. El viaducto Danyang-Kunshan se considera la estructura de puente más larga del mundo. Su longitud supera los 160 kilómetros y forma parte de la línea de tren de alta velocidad en China. La construcción atraviesa llanuras, cuerpos de agua y áreas agrícolas, proporcionando una conexión estable y rápida entre las grandes ciudades. La realización del proyecto tomó alrededor de 4 años y requirió la participación de miles de especialistas. El viaducto se ha convertido en un ejemplo de ingeniería a gran escala, capaz de superar distancias geográficas significativas. La caracol, que parece un ser lento, posee un complejo aparato bucal con miles de microdientes. Estas estructuras están ubicadas en un órgano especial llamado rádula, que funciona como un rallador flexible. Con ella, el molusco raspa material vegetal, algas y otros restos orgánicos de superficies duras. Cada diente es extremadamente pequeño y solo es visible bajo aumento. Sin embargo, en conjunto, forman una herramienta de alimentación eficaz. Esta adaptación permite a los caracoles utilizar diversas fuentes de alimento y sobrevivir con éxito en diferentes entornos. Mercurio es el planeta más pequeño del Sistema Solar y el más cercano al Sol. Su diámetro es de aproximadamente 5.000 kilómetros, lo que es menos de la mitad del terrestre. A pesar de su tamaño compacto, el movimiento orbital de Mercurio es extremadamente rápido. Completa una vuelta alrededor del Sol en aproximadamente 88 días terrestres. La superficie del planeta se caracteriza por drásticos cambios de temperatura, desde un calor extremo en el lado iluminado hasta un frío intenso en la sombra. Esta combinación de pequeño tamaño, alta velocidad y condiciones severas hace de Mercurio uno de los mundos más contrastantes en nuestro sistema. Uno de los animales terrestres más longevos es la tortuga llamada Jonathan, que habita en la isla de Santa Elena. Según estimaciones de especialistas, su edad se aproxima a los 190 años, lo que significa que nació en el siglo XIX. A lo largo de su vida, la humanidad ha recorrido un camino desde las máquinas de vapor hasta las tecnologías espaciales. Sin embargo, la tortuga lleva una vida tranquila e inalterada, siendo un testigo vivo de épocas históricas. Hoy en día, Jonathan atrae la atención de investigadores y turistas como un ejemplo único de longevidad biológica. En la tradición inglesa, se utilizan los términos nanny para referirse a la hembra y Billy para el macho de las cabras. Estos nombres coloquiales se han arraigado en la cultura rural y reflejan la percepción cotidiana de los animales. La hembra se asocia con el cuidado de la descendencia, mientras que el macho se relaciona con un carácter independiente y obstinado. Estas formas lingüísticas demuestran el deseo del ser humano de atribuir características individuales a los animales y de formar un vínculo emocional a través del lenguaje. El léxico del entorno agrícola a menudo conserva tales denominaciones figurativas a lo largo de las generaciones. La Torre de Tokio recuerda exteriormente a la Torre Eiffel. Sin embargo, se diferencia no solo por su color, sino también por sus características constructivas. Construida a mediados del siglo XX, está hecha de aceros más modernos, lo que ha permitido reducir significativamente el peso total de la estructura en comparación con su prototipo parisino. La combinación de naranja y blanco fue elegida de acuerdo con las normas de seguridad aeronáutica. La torre se ha convertido en un símbolo de la reconstrucción del país después de la guerra y del progreso técnico, uniendo la solidez ingenieril y la ligereza visual en una única imagen arquitectónica. Aproximadamente una décima parte de la población del planeta se considera zurda, lo que los convierte en una minoría notable en una sociedad predominantemente orientada hacia los diestros. La mayoría de los objetos y herramientas cotidianos se diseñan teniendo en cuenta la mano derecha, lo que genera ciertas incomodidades para las personas zurdas. Existen hipótesis sobre las diferencias en la organización funcional de los hemisferios cerebrales que pueden influir en las características del pensamiento y la percepción. A pesar de las dificultades cotidianas, los zurdos se adaptan con éxito y a menudo demuestran enfoques no convencionales para resolver problemas. La manzana está compuesta casi en su totalidad por agua.
cuya proporción alcanza alrededor del 90% de la masa total de la fruta. Este alto contenido de humedad es lo que determina su jugosidad y propiedades refrescantes. Combinada con azúcares naturales, fibra y vitaminas, el agua convierte a la manzana en una fuente conveniente de energía rápida e hidratación. Gracias a su piel densa y estructura interna, la fruta puede conservarse relativamente fresca durante un tiempo sin perder sus cualidades esenciales, lo que la convierte en uno de los productos naturales más prácticos para la alimentación diaria.